Así que bien. Bien, entonces, en esta segunda parte, dedicada a las preguntas y aclaraciones, eh, vamos a continuar profundizando el capítulo 18 del Evangelio según San Mateo. Les recuerdo que yo había hecho mención a algunos fragmentos del capítulo 16 que son muy importantes por la conexión que tienen con la comunidad eclesial. Esos capítulos esos versículos del capítulo 16 tenían que ver con la profesión de fe de Pedro, la promesa que Jesús le hace, que sobre la fe, sobre esa fe de Pedro, él va a construir su iglesia, es Jesús el que la construye, ¿no? Y después, bueno, los anuncios de la pasión, porque, bueno, para especificar qué tipo de Mesías va a ser Jesús, no el que esperaban sus contemporáneos, sino un tipo de Mesías totalmente distinto según el proyecto de Dios, ¿no? Y después, bueno, llegamos al capítulo 18. Así que, bueno, damos lugar, entonces pasamos a las preguntas, aclaraciones de parte de usted. Bien, la primera pregunta y aclaración que nos llega es si podés volver sobre la confesión de fe de Pedro, esta Sí, distinción que vos señalaste entre Mateo y los demás evangelistas, porque aquí hace una aclaración esta confesión de fe que no está en los otros, esto de ser, reconoce a Jesús como el Hijo de Dios, no solamente el sí, Mesías. sí. Bueno, Bueno, preguntan si podés ahondar ese tema. sí, con mucho gusto. Bueno, si ustedes recuerdan, el año pasado habíamos visto Marcos, el Evangelio de Marcos, y la confesión de fe de Pedro es mucho más simple en el Evangelio de Marcos. ¿Por qué? Porque Marcos tiene otra estructura y otra intención teológica. Recuerden que el inicio del Evangelio de Marcos, al comienzo, el primer versículo es el título del Evangelio, ¿no? Argetu Evangeliu Jesús Christu huiou Theu, dice el texto griego, es decir, principio, fundamento del Evangelio, es que Jesús, el Jesús ese que caminaba por Nazaret, es el Cristo, Mashiach, el Hijo de Dios. Y entonces, ese título lo va a desarrollar a lo largo de todo el texto. A mitad del Evangelio, en capítulo 8, ¿se acuerdan? Marcos 8, va a decir, tú eres el Cristo, ahí está la confesión de Pedro. Y al final, y va a dejar la expresión Hijo de Dios para el final, en boca del centurión, viéndolo morir de esta manera, dice Marcos, dijo, verdaderamente este hombre era hijo de Dios. Y ahí se completa el título, ¿se acuerdan? Entonces, pero Mateo, y esa es la diferencia con Mateo, Mateo coloca Mesías e hijo de Dios, Cristo, Mesías es Cristo, ¿no? Mesías es la palabra hebrea, Cristo es la palabra griega, que nosotros la transliteramos y decimos Cristo. ¿eh? Mateo coloca las dos expresiones. Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente, incluso le agrega. El Hijo de Dios viviente, ¿no? Entonces, hay una concentración teológica más fuerte, que es la intención de Mateo, que va dirigido a otra comunidad. Entonces, hay que leer cada evangelio en su contexto y teniendo en cuenta sus destinatarios y sobre todo su proyecto literario, podríamos decir, y teológico, teológico literario. Entonces, en el caso de Marcos, a mitad del Evangelio, Cristo, al final lo completa Hijo de Dios. En el caso de Mateo, en el centro de su Evangelio, tenemos entonces la expresión completa. Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo. Bien. Bueno, con esta misma confesión, vos allí dijiste que esto Jesús le dice que es un don, no te lo dio la carne y la sangre, sino el Padre. Entonces la pregunta que aquí llega es, ¿Dios se revela solo a algunos que es hijo de Dios? ¿Que Jesús es hijo de Bueno, Dios? esta pregunta se podría aplicar también a toda la Biblia, es decir, también al Antiguo Testamento, al Antiguo Israel. Dios elige a Israel solo para que Israel goce de esta elección. No, nosotros hemos visto en el año 2021, cuando hicimos el curso sobre Pentateuco, ¿se acuerdan? Éxodo, sobre todo, con particular atención nos habíamos focalizado en el libro del Éxodo y en
y en el libro del Génesis, Dios establece una alianza con Israel. Busca la colaboración de un pueblo para llegar a todos los pueblos. Del mismo modo podemos decir que Jesús, entonces, que está formando su comunidad, aquí está el tema central, Jesús está formando su comunidad, la nueva, su iglesia, eclesía habíamos dicho en el texto griego, que corresponde al hebreo kahal, ¿no? Asamblea. Esta es la nueva asamblea, la asamblea que Jesús está construyendo su iglesia. Y no solamente la construye para que Pedro y los discípulos se sientan que es solo para ellos el Evangelio, es exclusivo para ellos. No, se trata de algo inclusivo, es decir, a través de los discípulos, a través de esta comunidad, Jesús quiere llegar a todos los pueblos, ¿no? Y leyendo el Nuevo Testamento nos damos cuenta que es así, ¿no? Que será Pedro, pero y después sobre todo Pablo, quien difundirá el Evangelio hasta el finisterre, hasta el final de la tierra, que en aquellos tiempos se creía que era las tierras de España, de Portugal, o sea, donde empezaba el Océano Atlántico, ¿no? Pero bueno, ese es el concepto, ¿no? Dios, es interesante porque aquí, fíjense, Dios necesita colaboradores, necesita un partner, con el cual establece su alianza para llegar a todos los pueblos de la tierra. Siempre me impresionó, en los 20 años que me tocó vivir en Roma, no siempre participaba en las misas que se daban en la Basílica de San Pedro, pero por lo menos trataba de participar en las más importantes. Siempre me llamaba la atención la pluralidad, o sea, personas que venían de todo el mundo. Me acuerdo una vez, cuando el Papa bautizaba, ¿no? Eran de distintas naciones del mundo, de los distintos continentes. Bueno, esa es la iglesia, ¿no? Está compuesta por personas de todo el mundo porque quiere llegar, y Jesús así se lo ha encomendado. Se trata de llegar a todo el mundo. Dios quiere, dice San Pablo, que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Bueno, y en relación entonces con esto, la misma persona vuelve a preguntar, para que una persona se convierta, ¿es necesario entonces antes que Dios se lo revele? Bueno, digamos que sí, que la fe es un don que nosotros podemos acoger o rechazar. Es un gran misterio, pero no solamente es un don para nosotros, pero a través de nosotros es un don que quiere llegar también a otros. Esto que me parece importante comprenderlo. Por un lado, para ser agradecidos, porque bueno, Dios nos ha mirado con amor, bueno, pero no es para que nosotros quedamos en una relación intimista con Él y bueno, no. Nos mira con amor, nos elige, nos llama, nos regala el don de la fe para que nosotros la podamos compartir. Y es interesante lo que escuchaba años atrás, que la fe se acrecienta donándola, compartiéndola. Bien. Bueno, ahora aparecen un montón de preguntas sobre esto de atar y desatar. Esta cuestión de atar y desatar y de la interpretación de la norma, bueno, toda esa explicación, porque, por ejemplo, una pregunta es, ¿los protestantes están fuera de la comunidad de la Iglesia Católica en este sentido porque se separaron de la interpretación de las Sagradas Escrituras que hace la Iglesia? Bueno, aquí tiene que ver mucho el rol de Pedro, ¿no es cierto? Y aquí hay varias interpretaciones, incluso yo les puedo plantear otra pregunta. ¿Quién es la roca? Porque si el texto dice, y yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca, Petra en griego, edificaré mi iglesia. Es como que hay una distinción entre Pedro, está relacionado ciertamente, ¿no? En la familia de las palabras, etimológicamente están relacionados, pero no se identifica exactamente Pedro con roca. Algunos dicen que sí. Bueno, aquí tenemos dos interpretaciones.
la iglesia de Occidente y la iglesia de Oriente. La iglesia de Oriente dicen que esta roca es la fe de Pedro, sobre la cual Jesús funda su iglesia. En cambio, en Occidente es la persona misma de Pedro, y aquí se acentúa la persona del Papa, obviamente, ¿cierto? Se dan cuenta lo que está detrás de estas interpretaciones, ¿no? Pero yo no quisiera avanzar sobre esto porque también hay temas de tipo político detrás, históricos, que no es mi especialidad. O sea que, bueno, lo importante acá es ver que Jesús elige a este hombre frágil. Nosotros sabemos cómo es la historia de Pedro en los evangelios. Pedro llegará a negar a Jesús, después se arrepentirá, Jesús lo reivindica. Pero bueno, sobre esta fragilidad de esta persona, sobre todo sobre la fe de esta persona, Jesús funda su iglesia. Y a esta persona, y también a los discípulos, porque hemos visto que el tema de atar y desatar no solamente se le atribuyen solo a Pedro, sino que también a los otros discípulos, como hemos visto en este capítulo 18. Es decir, Jesús les entrega un poder, obviamente, para que ellos puedan interpretar correctamente. Ese es el sentido de las palabras atar y desatar, que es una expresión típicamente semítica. Atar y desatar, es decir, interpretar qué es lo que está bien, qué es lo que está mal. O también el otro sentido de atar y desatar, que es incluir en la comunidad o excluir de la comunidad, pero excluir como elemento disciplinar. Es decir, la persona ya está autoexcluida. Bueno, ahora yo te digo, vos estás afuera. Entonces la persona siente el dolor de sentirse, bueno, empezá de nuevo. No es para eliminarla o para condenarla, no, es para hacerle tomar conciencia de que está caminando fuera de la iglesia. Entonces, no, pará, vos querés caminar dentro o fuera, toma conciencia, ¿dónde estás parado? Entonces, si a la persona le duele un poquito esto, el tomar conciencia de que está caminando por afuera, bueno, tiene la oportunidad, ahí está, toma conciencia y tiene la oportunidad de volver a reintegrarse, aceptando las coordenadas propias de la fe, ¿no? Así que bueno, este es el sentido de atar y desatar, tanto en el capítulo 16 como en el capítulo 18. Expresión típicamente semítica, vuelvo a repetir. Bien, bueno, respecto de esto de la interpretación de la norma, hay varios que, voy a resumir varias preguntas que están llegando, que tiene que ver con esto de que a veces, bueno, ¿cómo interpretamos? Bueno, yo opino sobre la iglesia esto diferente, ¿no? El peligro ahí entonces de alejarme o no, este sería el criterio de discernimiento para saber cuándo nos alejamos, cuándo nos acercamos. ¿Qué es esto de interpretar la norma, el poder que Jesús le da a Pedro, de atar y desatar? Bueno, acá estamos hablando de la norma de la fe, no de la norma sociológica o política de la iglesia. No, 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 no. La norma de la fe, en este sentido, en cuanto me adhiero a la persona de Jesús, hijo de Dios e hijo de María, en este sentido es importante seguir lo que dice el magisterio de la iglesia. Después hay otros temas que son opinables. Ahí está. De hecho, fíjense ustedes que nosotros, en la misa dominical, ¿qué hacemos? Rezamos el credo. Eso es lo que yo estoy llamado a creer. O sea, no otra cosa. Incluso hablando de santos y santas, ninguno de nosotros está obligado a tener devoción a tal o cual santo o santa. No. Al menos, por lo menos no estamos obligados a patearle en contra, decir, no, yo con ese no es santo de mi devoción, decimos, ¿cierto? Bueno, al menos eso, no oponernos, porque ya la iglesia lo declaró santo o santa. Pero no me puede obligar la iglesia a tener una devoción particular a tal o cual santo o santa. Pero sí al credo. El credo es lo fundamental, ¿no? Entonces es importante, y acá yo creo que
todos fallamos un poquito, porque no profundizamos bien el credo, ese que pronunciamos en la misa. Necesitaríamos recuperar cada uno de nosotros, renovar nuestra catequesis, cuando decimos creo en Dios Padre, todo, y en Jesucristo. La parte de Jesucristo es la más larga del credo. Después la tercera parte es el Espíritu Santo, la Iglesia, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, yo les invitaría a retomar esto, porque estamos hablando del tema de la fe. ¿Dónde se apoya mi vida y la vida de la comunidad a la cual pertenezco? En la fe católica, en la fe de la Iglesia. Bueno, antes de pasar al tema, porque hay varias preguntas sobre la comunidad, los rasgos de la comunidad, y veo que Norberto levantó la mano. ¿Querés, Norberto, activar tu audio? Ahí está. Buen día, padre, ¿cómo está? Buen día a todos. Buenos días, Norberto. No me hagas preguntas difíciles, por favor. No, no, está difícil. Te quería pedir un comentario sobre esto que a mí no deja de llamarme la atención muchas veces, ¿no? Cuando Pedro le pregunta a Jesús cuántas veces debe perdonar, eh, digamos que para el gusto oriental le responde algo totalmente desconcertante, le dice 70 veces 7, que era realmente eternamente, un para siempre, digamos, ¿no? Y después también Mateo, en la redacción del Padre Nuestro, si no mal recuerdo, en el 6, 12, 14, también habla del perdón. Y también lo hacemos en la parábola del rey que perdonó la deuda. ¿Te acordás? Sí. Que Bueno, nos está habías ahí. relatado hasta ahí. Esta parábola está en el capítulo 18, es el final En el del capítulo. capítulo 18 en la parábola. Y después, bueno, remata con que Dios, con su inmensa misericordia, nos perdona. Y de alguna manera nos pide que nosotros perdonemos de la misma manera. Y nos dice porque seremos castigados muy severamente. Entonces uno pregunta, con lo que nos cuesta perdonar y el proceso claro, que nos atraviesa del perdón. Hablo en primera persona ahora, yo como cristiano siento una inmensa, no digo, una inmensa exigencia que a veces me siento superado por ese pedido Entiendo. de Dios. Vos sabés que a mí me pasa lo Es mismo. muy fuerte, es muy fuerte. Sí, Norberto, a mí me pasa lo mismo. Te voy a responder con una frase de mi padre. No tengas miedo que yo estoy temblando. O sea, El Evangelio muchas veces nos sorprende con su exigencia, pero a ver, ¿Dios nos puede exigir algo que supere nuestras fuerzas? ¿O algo que nos pueda dañar? no, No. Quiere decir que acá hay algo más profundo de lo que vemos, que va más allá de lo que vemos, que tiene que ver con algo que está en la profundidad de la fe y que tiene que ver con nuestra salvación, por eso nos hace temblar, que tiene que ver con el acertar el camino a seguir. Por ejemplo, me viene a la mente este mártir beatificado, junto con otros tres, Wenceslao Pedernera, padre de familia, catequista, campesino, que trabajaba en La Rioja con Monseñor Angelelli y los sacerdotes. Los cuatro fueron beatificados, fueron reconocidos como santos, ¿no? Por haber participado en un mismo proyecto pastoral, un proyecto que seguía el magisterio de la Iglesia del Concilio Vaticano II. Bueno, Wenceslao, que es después de haber matado a los sacerdotes, lo matan a él en su casa mientras descansaba. A las 2:30 de la mañana se le aparecen un grupo comando allí, lo balean delante de su mujer cuando él abre la puerta. Era un hombre muy generoso que abría la puerta a cualquier hora de la noche porque con su camionetita llevaba a la gente al hospital de Chilecitos. O sea, él abre la puerta y ahí nomás lo acribillan a balazos.
a las 2:30 de la mañana aproximadamente, una agonía que dura 12 horas. Él muere a las 3 de la tarde, fíjate, además es significativo la hora, ¿no? La hora de la gracia. Cuando la hija, María Rosa, que me cuenta cómo fueron esos momentos, María Rosa tenía 13 años en ese momento, que es testigo directo, ella, cuando llevan a su papá al hospital de Chilecito, ella tiene un diálogo con el papá, que se está desangrando, ¿no? Y el papá lo primero que le pregunta es, ¿cómo están mamá y las nenas? ¿No? Y les dice, Wenceslao le dice a María Rosa, a su hija, perdonen, no odien. Esto es muy fuerte. Esto es solo de Dios, ¿no? Una persona que se está muriendo, que se está desangrando, que les deje, nosotros diríamos, este cassette a su hija, a su familia, ¿no? Que María Rosa lo va a recordar hasta el día de hoy. En algún momento la misma María Rosa se preguntaba, ¿habré perdonado realmente? ¿No? Entonces, claro, hay ofensas y ofensas. Una cosa es que, no sé, me calumnien o me lastimen. Y otra cosa es que me acribillen a balazo. Bueno, estos son los santos. Pero todos estamos llamados a ser santos, y a perdonar. A perdonar. Esto no significa justificar el mal, al contrario. Al contrario. Si se encuentran a los culpables, bueno, hay que llevarlos a juicio, que los condenen, etcétera, todo lo que sigue. Pero el cristiano, o sea, una cosa es el proceso jurídico que se hace contra los asesinos o los victimarios, y otra cosa es la actitud interior del cristiano. Porque si no perdona, se muere de rabia, se muere de angustia interior, se muere porque le queda ese rencor interno que lo quema, como una brasa ardiendo, como una espina envenenada, ¿no? Entonces, conocemos personas que viven de manera envenenada su vida, porque no fueron capaces de perdonar. Cuando Jesús nos invita a perdonar, es por nuestro bien, no por el bien de los otros. Es para que al mal no se añada un nuevo mal. Aquí es muy interesante el texto el texto de Mateo, ¿no? En el capítulo 18, este fragmento que vos recordabas cuando Pedro se acerca a Jesús, ¿no? Y se cree que es muy generoso porque le pregunta, hasta 3 veces tengo que perdonar. ¿Qué era lo que tenía que perdonar un israelita en ese momento, ¿no? De hecho, hay textos en el Antiguo Testamento, ¿no? Hasta 3 o 4 veces se podrá. Bueno, ¿qué hace Jesús? Multiplica 3 por 2, le da 6 y le da 7, y después dice, no, eso fue lo que hizo Pedro, multiplicó por 2, dice, hasta 7 veces, y le sumó 1, ¿no? 7 que era el número de la completud, el número que implica algo completo, perfecto. Y Jesús le responde, no, 7 no, hasta 70 veces 7, retomando un texto del Antiguo Testamento, ¿se acuerdan? Cuando después de que Caín mató a Abel, ¿no? La maldad se dilaga, ¿no? Y aparece Enoc, que se tiene que vengar 70 veces. 70. Bueno, Jesús retoma esta misma expresión y la da vuelta, la invierte, y digo, no, Pedro, no hasta 7 veces, hasta 70 veces 7, es decir, siempre, pero por el bien de los mismos cristianos, por el bien nuestro. Así que bueno, te vuelvo a repetir, no tengas miedo, que yo estoy temblando, Roberto. Solo un comentario más. A veces que yo lo he vivido, a veces el daño es tan, pero tan intenso que ni siquiera sentís rencor, ni siquiera podés iniciar el proceso de perdón. Te deja inmovilizado. Bueno, o sea, a mí yo he tenido un caso particular. Tenía un caso particular donde me atravesó de una forma tan intensa, tanto odio, que dije, ¿qué hago con esto? O sea, ni siquiera ni siquiera pude sentir rencor, menos iniciar el proceso. A ver, imagínate el ejemplo que yo les di del beato Wenceslao Pedernera,
es un ejemplo muy, muy concreto. Claro, igual, Para esta igual. familia, o sea, lo primero que uno vive es el shock. Se te provoca un shock que vos El quedás, shock es. que no entendés Mm, lo que está pasando. Por mm. supuesto, y acá esto es interesante lo que decís, porque tenemos que distinguir entre ofensas y ofensas. Algunas requieren muchos años de elaboración. ¿Por qué? Porque dejan heridas. Todas las ofensas dejan heridas, pero algunas heridas son más grandes que otras. Entonces, aquí hay que tener en cuenta la dimensión de la herida que queda ante una ofensa, ¿no? Y entonces, la marca de la herida, la cicatriz va a quedar siempre, siempre, como quedó en Jesús, cuando se aparece a los apóstoles, ¿no? Les muestra las marcas de los clavos del costado. Y entonces, recién después que la herida deja de supurar, ahí está, ahí recién vamos a poder hablar de perdón completo. Pero entonces se requieren muchos años a veces Eh, y elaborar esa ofensa, esa herida que queda. Bueno, este es un tema que nos daría para un retiro, ¿no? El no, tema del estoy perdón. seguro. Bueno, Muchas gracias, pasamos a padre. otra pregunta, Débora, ¿te parece? Sí, sí, un tema enorme. Gracias, Bueno, Norberto. gracias, Norberto. Mm. Ahí alguien más sobre el perdón pregunta el tema del perdón en la comunidad, que es importante y dice, si no perdonamos, podemos llegar a perderlo. Esto es importante para edificar una comunidad. Perfecto, volvemos entonces al tema de la comunidad, eclesía, la asamblea. La asamblea está formada por personas, y por lo tanto, donde hay personas, hay cosas lindas, pero también hay problemas. Siempre, siempre es así. Entonces, el problema no es que cometamos errores, que nos ofendamos entre nosotros. El problema es que no nos reconciliemos. Es decir, la comunidad es un ámbito de perdón y fiesta, podríamos decir. Estoy parafraseando un libro de un protestante en este caso, ¿no? Comunidad, lugar de perdón y fiesta. Exactamente. Por eso está en el capítulo 18, el tema del perdón, la importancia. Y por eso Jesús lo remata con una parábola, la del siervo sin entrañas, así titulada, ¿no? Entonces, porque Dios nos perdona muchísimo, mucho más de lo que nosotros podemos llegar a perdonar. Y esto lo entienden los santos, ¿no? Entonces, no hay que preocuparse de que haya conflictos en la comunidad, de que haya divisiones. No, el tema es cómo gestionamos estos conflictos. ¿eh? Si hay ofensas, ¿somos capaces de perdonar? ¿No? Y esto pasa también en las familias, ¿no? No vayamos a una comunidad eclesial o una parroquia o lo que sea, no, no, o una fraternidad franciscana seglar, no, no. Pensemos en una familia. También dentro de la familia es necesario que los miembros de la misma, en caso de ofensas, puedan llegar a perdonar, puedan retomar el diálogo, puedan retomar la comunicación allí donde se interrumpió. Vero, vos tenés una pregunta, ¿no? Sí, quería saber, padre, si puede reiterar lo que refirió sobre la oveja perdida en Mateo y en Lucas. Ah, sí, sí, en Lucas habla de la oveja perdida, aquí de la oveja descarriada. Cuando decimos oveja perdida, quiere decir que está totalmente perdida y si alguien no la va a buscar, esa oveja no vuelve, ya se perdió. ¿eh? En cambio, para Mateo, al decir oveja, es un matiz, ¿no es cierto? Muy, muy fino. Al decir no perdida, sino descarriada, nos está diciendo que la persona todavía no se perdió del todo, pero va camino a la perdición. Entonces, antes de que se pierda del todo, vayamos a decirle, no, no, señor, este no es el camino, usted se va por el camino equivocado, vuelva un poquito para atrás, mire, por acá, ¿no? Ese es el sentido, el matiz, es muy, muy sutil la diferencia, ¿no? Bien.
Bueno, aquí hay otra pregunta sobre el tema de la pregunta sobre quién es el mayor y la respuesta del niño, ¿no? De la niñez. Si podés aclarar un poco ese concepto. Bueno, este tema aparece varias veces en los evangelios, incluso durante el camino, los discípulos se preguntan quién será de nosotros el mayor, incluso ya muy cerca a los relatos de la pasión, casi hasta el último momento los discípulos se están planteando ese tema, que parece ser muy actual también dentro de nuestra iglesia, ¿no? ¿Quién es el más importante? ¿Quién es el mayor? ¿No? En realidad son, digamos, tentaciones que hay que superar, ¿no? No se trata de ver de quién es el mayor, quién es el mejor, quién es el más importante, no. De hecho, Jesús, en el contexto de la pasión, ustedes recuerdan, ya ni siquiera hace discursos. Jesús lava los pies a los discípulos, o sea, un gesto, ¿no? Las imágenes se imprimen con mayor fuerza que las palabras, ¿no? Jesús lava los pies a los discípulos, después sí hace un comentario, ¿entendieron lo que acabo de hacer con ustedes? Que fue un hecho, un gesto escandaloso, yo ya lo expliqué esto. Jesús se saca el manto, el vestido, en realidad ya se había sacado el manto, se saca el vestido y queda en paños menores, diríamos nosotros, es decir, así estaban los esclavos durante el día, en paños menores para el servicio, el esclavo. O sea, Jesús se queda con la vestimenta del esclavo, lava los pies, por eso la reacción de Pedro, Señor, tú no me lavarás los pies a mí. Bueno, es un gesto realmente provocativo por parte de Jesús, que después Jesús explica, ¿no? Ya les había dicho a lo largo del camino, el Hijo del Hombre no ha venido a ser servido, sino a servir, pero les entró por un lado, por un oído, y les salió por el otro. O sea, dice, no, somos duros de comprender, ¿no? Que estamos para servir y no para ser servidos. Y esto vale tanto a nivel eclesial como a nivel social. Las instituciones dentro de una sociedad, los responsables de estas instituciones, están llamados a servir, no a servirse de las instituciones. Llámense instituciones caritativas dentro de la iglesia o dentro de la sociedad, instituciones sindicales, políticas, partidarias, ¿no? ¿Para qué están? No para servirse de ellas, sino para servir, ¿no? Esto es muy importante comprenderlo, porque si no, también nosotros, aunque somos bautizados, vamos por un mal camino, vamos por el camino de la perdición, volvemos al tema, ¿no? Perdón, pero yo me fui un poco de la pregunta, ¿no? Débora, No, el a ver. concepto de niño, no sé, esto del Ah, niño. ahí está. Bueno, para no perdernos en este camino de discípulos, porque acá somos todos discípulos, de hecho Mateo al final, ¿no? Cuando los manda de Jesús resucitado, no manda maestros a hacer discípulos, manda discípulos a que hagan otros discípulos. Hay que leer bien ese últimos versículos del Evangelio de Mateo. Manda discípulos a hacer otros discípulos. Entonces nosotros no podemos perder la categoría de discípulos. Siempre somos discípulos, llamados a hacer otros discípulos. Y en ese sentido es bueno recordar esto que dice de los pequeños o de los niños. Yo acá voy a leer una nota que aparece en la Biblia de Jerusalén a Mateo 18:3, porque acá dice, les aseguro que si no cambian y se hacen como los niños, no entrarán en el reino de los cielos. La nota de la Biblia de Jerusalén dice, el término niño, en el griego pairion, no hace referencia a un bebé, sino a un muchacho pequeño, pues es capaz de acudir cuando Jesús le llama. No es presentado como modelo de inocencia, de pureza o de perfección moral. Lo que le distingue de los discípulos es su falta de pretensiones, su situación de dependencia. Y en este sentido después utiliza la expresión pequeños. Pequeños, lo va a decir más adelante. Atención con escandalizar a los pequeños. Los pequeños son las personas más frágiles de la comunidad, aquellos que requieren una atención particular. Y bueno, y en este sentido todos estamos llamados a ser como niños, en el sentido de
no tener ninguna pretensión, y el niño lo que hace es confiar mucho en su padre. Bueno, también nosotros confiar en nuestro Padre Dios, incluso en medio de las dificultades que se dan dentro de la familia, dentro de la fraternidad seglar, dentro de una comunidad parroquial. No asustarnos, no asustarnos. No tengan miedo que yo estoy temblando, les vuelvo a repetir. Así que asumir que las cosas están así, que los problemas son parte de una comunidad, por eso está escrito este capítulo 18 de Mateo que estamos analizando, ¿no? Para saber cómo gestionar los conflictos que siempre van a existir. Y cuál es la actitud que debemos tomar nosotros y el posicionamiento que debemos tener como niños, como pequeños, como discípulos. Esos son los verdaderos discípulos, que se contraponen a los discípulos de Jesús al comienzo, antes de la conversión. O sea, los discípulos tienen que hacer todo un camino de conversión. Jesús los va instruyendo, los va instruyendo para que se conviertan en auténticos discípulos, ¿no? Por eso cada vez que celebramos a los apóstoles, la iglesia se viste de rojo, porque al final todos terminaron como mártires, derramaron su sangre por Jesús, comprendieron por dónde iba el Evangelio, como donación de la propia existencia, donación total de la propia existencia, ¿no? Es bellísimo. Bueno, y ahora pasamos a la cuestión de esto de qué es escandalizar a un pequeño, a un niño. Escandalizar, la palabra griega, escándalon, significa piedra de tropiezo. O le ponemos palos en la rueda, usamos nosotros la expresión. ¿Se acuerdan? En el colegio era muy común que nosotros le pusiéramos, ¿viste? Le puso la pierna para hacerlo caer. Bueno, eso significa escándalo. Ponerle algo para que lo haga trastabillar al otro, para que lo haga caer. En ese sentido, escándalo. Entonces, a veces nosotros por nuestras acciones podemos escandalizar, podemos convertirnos en piedra de tropiezo para la fe frágil de alguna persona, o de un niño, escandalizar a un niño, ¿no es cierto? O una persona frágil o vulnerable. Bien. Bueno. Los que tenemos la ocasión de profundizar estas cosas, tengamos en cuenta que no todo el mundo tiene esta posibilidad. Entonces, a veces nos encontramos con personas que no tienen mucha formación espiritual o formación cristiana. Entonces, tenemos que tener la paciencia de acompañarlos en un camino, en un proceso, para que estas personas puedan comprender, puedan entender. No les podemos exigir. Yo me acuerdo una vez, estaba hablando con mi madre, que en paz descanse. Yo estaba estudiando teología, así que estaba todo entusiasmado con lo que estaba descubriendo, la teología, los evangelios. Y me acuerdo que le dije un montón de cosas a mi madre y me acuerdo que me frenó y me dice: Martín, para un poquito porque yo no entiendo nada de lo que me estás diciendo. Tené paciencia, tu madre no hizo estudios teológicos. Ah, sí, mamá, tenés razón, perdoname, bueno. Entonces, es muy importante esto, ¿no? Tener en cuenta con quién estamos hablando. Esto es parte de las 4 características del diálogo. ¿Se acuerdan que hemos hablado, ¿no? La claridad, la humildad, la mansedumbre, la confianza, y la última, y esto se refiere a la última de las 4 características que señalaba el Papa Pablo VI, que era la prudencia. Saber con quién estamos hablando, quién es nuestro interlocutor, si es un niño, si es una persona preparada, no está preparada, mayor o menor formación. Bueno, aquí es muy importante esta actitud de quién sirve, ¿no es cierto? No de quién vino a ser servido. Volvemos de nuevo al tema. Bien. Bueno, aquí hay alguien que vuelve sobre el tema de esto de, este es difícil, ¿no? Este tema, las normas de fe, incluir, excluir. Dice, muchas veces hay sacerdotes que salen de las normas de fe por incluir, y ahí está lo difícil, ir a contracorriente. Bueno, sí, siempre aparecen los extremos, ¿no? Del laxista, que sería este caso, ¿no? Da todo lo mismo. Venga, nos metemos todo dentro de la misma bolsa y dan todo lo mismo. Y el otro extremo, el rigorista, ¿no? El que dice, no, esto es así,
como si fueran casilleros de un tablero de ajedrez, ¿vieron? ¿No? Blanco o negro. Usted, a ver, usted cumple con la norma, en este caso, o sea, no. El problema, a ver, y acá usa una imagen que usa el padre Dolio. Tener en cuenta que a veces nos movemos con esquemas espaciales, como el tablero de ajedrez, blanco o negro, y bueno, y está bien o está mal, así, pero tajantemente casi que no. No, tenemos que salir del esquema espacial y movernos en un esquema temporal, es decir, que nos permita hacer un camino, un proceso de conversión. Si algo está mal, pero no, pero a ver, como decía un amigo mío uruguayo, Martín, las verdades no son adoquines que se arrojan, no, las verdades hay que plantearlas, hay que acompañar a la persona, sobre todo para que la vaya descubriendo, o la vayamos descubriendo juntos, hasta que lleguemos a la verdad completa. Para eso el Espíritu Santo nos asiste, el magisterio eclesial, los evangelios que nos dan orientaciones. Pero el sacerdote que deja entrar todo muy laxista, ese sacerdote es un haragán, permítanme decirlo, es un haragán porque no se ocupa de estudiar y de ver y de buscar la verdad de la cosa. Porque yo a la persona no la puedo engañar, ¿no? Yo a la persona, por respeto a la persona, le tengo que ayudar a decir por dónde va el camino. Tampoco me puedo poner en rigorista o en, ¿cómo se diría?, en leguleyo o en... No, Fiscal, no, el fiscal. en fiscal, no, tampoco. Muy bien, me gusta esa imagen, sí, del fiscal que condena, no, tampoco, no, no. Entonces hay que evitar todos los extremos y hay que trabajar, señores. Es como lo que estamos haciendo ahora es trabajo. Trabajo para descubrir dónde está la verdad y la belleza y la riqueza de la fe. Bueno, aquí hay muchos comentarios, después Martín te los hago llegar ha dado mucho el tema del perdón, eh, y bueno, y muchos agradecimientos que nos están dando de que estos espacios son como espacios de recreo que nos damos o de un oasis, así que no, al contrario, agradecemos a cada uno. Pero aquí hay alguien que pregunta, padre, ¿quiénes somos iglesia? ¿Todos somos iglesia? A ver, ¿qué significa iglesia? Dijimos. Iglesia, en el texto griego dice eclesía, que traduce el texto hebreo kahal, y que significa asamblea. ¿Quién es el que construye la iglesia? Jesucristo, lo dice claramente, ¿no? En el capítulo 16, ¿no? A Pedro, ¿qué le dice? A ver. Y yo a mi vez te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, mi asamblea. Ahí está, en continuidad con la asamblea de Israel. Entonces, bueno, acá tenemos a Jesús que construye su iglesia. Y la iglesia está compuesta por aquellos que Jesús ha llamado a formar parte de esta iglesia. Entonces, todos aquellos que tienen vocación, por eso llamados, vocare del latín. Entonces, todos aquellos que han sido llamados, que han sido bautizados, ¿no? Y han respondido y quieren vivir la fe, son miembros de la iglesia. No sé por dónde va la pregunta, Débora, pero no tengo No sé, otro modo de responder. Carmen Constanza, no sé quién es, no la veo, no sé si quieres agregar algo. No sé a qué apunta la pregunta, pero no es tan complicado pensar quiénes son los miembros de una iglesia, ¿no? Son los bautizados. Bien, no la veo, Carmen. Claro. Bueno, y si no, si hay otra pregunta, igual tenemos algún minuto más, 4 minutos. Sí, todavía tenemos unos 4 Vamos bien con minutos. el tiempo. No sé si ahí Marilú, ¿vos habías levantado la mano o estabas Sí. Ah, ahí está, Sí. perdón. Bueno, gracias a ambos. Una consulta. A veces en la comunidad, cuando hay algún conflicto, uno trata, como estábamos planteando, de solucionarse y todo entre todos o individualmente,
Pero hay casos, y no solo en una comunidad, pasa a veces en familia y en otros órdenes de la vida, que hay alguien que se cierra totalmente. No sé si yo estoy confundida en la idea. Cuando se ve que no se puede más, que se va a lograr nada, ¿lo único que nos queda es la oración? Pregunto. ¿O hay otra Bueno, forma? muy buena pregunta. Gracias. Muy buena pregunta. No solo la oración sí, pero a veces, cuando decimos oración pensamos, bueno, que los problemas son solamente de índole espiritual. Pero tenemos que aceptar que nos movemos en el mundo de las relaciones humanas. Y acá entra la dimensión psicológica, Sí. es decir, en las relaciones. Entonces, frente a personas muy problemáticas o conflictivas o que se cierran, acá lo que tenemos que hacer es consultar a un especialista, que yo les digo que ya lo he hecho varias veces esto, con miembros de mi propia familia o en algunos ambientes. O sea, yo también me he planteado varias veces, y bueno, y con esta persona que no le, como decimos comúnmente, no le entran balas, o sea, es difícil dialogar, es difícil entablar un diálogo, pensar juntos, es muy difícil. Bueno, y yo consulto a un profesional, a un psicólogo, a un psiquiatra, que me da unos tips, que me da unas claves para poder relacionarme con esta persona y para saber qué es lo que hay que hacer. Y aprovecho para decir que conflictos va a haber siempre, porque el conflicto implica tensión dentro de un cuerpo vivo. Una comunidad, una familia es un cuerpo viviente. No es un cuerpo. Cuando no hay conflicto, es decir que está todo muerto. Entonces, no, pará, una comunidad es un cuerpo viviente. Y si es un cuerpo viviente, tiene tensión, tiene conflicto. Muchas veces, o la mayoría, los conflictos no se resuelven. Los conflictos hay que gestionarlos. ¿Mm? A veces puede llegar a resolverse, ¿no? O porque la persona hizo un viaje y se fue lejos, y entonces se resolvió. O porque se murió, entonces se resolvió también. Claro. Pero no, la tensión en una comunidad es signo de vitalidad. Sí. ¿No? Y bueno, entonces no asustarnos de que haya tensión, de que haya conflictos. Lo importante es saber gestionarlos. ¿Qué hacemos? ¿Cómo nos manejamos? ¿No? A veces hay que pedir ayuda a profesionales. Y, por supuesto, además de lo psicológico, también recurrir a la oración, que no está mal, ¿no? Siempre viene bien, Sí. rezar por una persona para que afloje un poco. Y sucede, yo se lo puedo asegurar, tengo experiencia, gente que se había cerrado, y uno reza, bueno, hasta que la persona en un cierto punto, o sea, pero hay que volver hay que volver al diálogo, hay que volver a insistir, a veces hay que dejar tiempo al tiempo, decía, hay que dejar que la persona haga su camino. Y a veces las personas no cambian, ¿no? Sí. Y se van y mueren sin haber cambiado 1 centímetro. Y bueno, ahí está de por medio la libertad de cada uno. Claro. Yo no lo puedo obligar al otro. O también hay otros motivos, hay muchos otros motivos, ¿no? Por ejemplo, las adicciones. Por ejemplo, hay adicciones, por ejemplo, el juego. El juego es una adicción que no tiene cura. Lo único que se puede hacer es gestionar que esa persona no maneje el dinero, por ejemplo, ¿no? La ludopatía, así llamada. Sí. Y tantas otras adicciones, cuando la persona ya tiene el cerebro tan quemado que no puede ni pensar. Entonces, bueno, hay muchos motivos por los cuales una persona no puede cambiar o no puede modificar su conducta, ¿no? Para bien. Sí. Gracias. Gracias, Marilu. Ahí Carmen volvió a preguntar esto de ser iglesia, lo aclaró. Dice así: Padre, quiero decir, si todas las personas que decimos ser católicos, pero no practicantes, somos iglesia. Esto de ser católico, pero no practicante. Así dice Carmen. Sí, me suena rara la expresión ser iglesia, que yo no es la primera vez que la escucho, ¿no? Y se dice, bueno, todos somos iglesias en el sentido de que todos, creo entenderla así,
formamos parte de una comunidad. La iglesia no es solamente los curas, los obispos y el papa. La iglesia, cuando se dice la iglesia somos todos, significa la jerarquía eclesiástica, los religiosos, las religiosas, los laicos. En ese sentido decimos somos iglesia. Hay gente que por más que sea bautizada, en su accionar, en su modo de vida, está fuera de la iglesia. Entonces, por eso justamente hay que buscar, es una oveja descarriada, podríamos decir. Entonces, por eso hay que ir a buscarla en lo posible, antes de que se pierda del todo. Pero bueno, si en el sentido somos iglesia, bueno, somos iglesia todos los que participamos, todos los que caminamos juntos en la comunidad eclesial. Ahora hay gente que camina por su cuenta y bueno, ahí ¿qué vamos a hacer? Dionisia. Ahí está Dionisia, Luna. Sí. Hola, ¿qué tal? ¿Ahí me escuchan? Sí. ¿Qué tal? En primer lugar, muchísimas gracias, me parece interesante todo y vuelvo a repetir que esto es una fuente de gracia para el aprendizaje e ir renovándose uno en el espíritu. Muy, muy agradecida por todo. Y me quedaba esto, recalco mucho que en la comunidad participamos todos y en esto, Fray Martín, cuando dijiste, recurro a otras personas cuando veo que esto no lo puedo solucionar con las herramientas que tengo, ¿no? Y ahí está el hecho de compartir en comunidad, de exponer en comunidad alguna situación en particular, ¿no? Y hasta dónde puedo yo, hasta dónde alcanza el querer servir y acompañar al otro, la prudencia, el discernimiento, ¿sí? Y el saber delegar también, ¿no? Porque como decías también en esto de las adicciones y demás, ¿no? ¿Hasta dónde puedo yo ayudar y tener estas herramientas de decir, ah, bueno, me pongo en contacto con alguien más para que a ver si se puede dar un Perfecto, pequeño Dionisia, acompañamiento? con esta tu pregunta vamos a cerrar con la respuesta que te voy a dar y vuelvo al capítulo 18 que estamos analizando. Justamente en el capítulo 18 de Mateo se nos ofrece un camino, un proceso para lograr que la persona descarriada vuelva al redil. ¿Cuál es el camino? Ustedes lo tienen ahí, el de la corrección fraterna. Fíjense, primero ve donde tu hermano a solas para corregirlo, se llama corrección fraterna. Estamos a partir del capítulo, siempre en el capítulo 18, versículo 15. Entonces, primero a solas. Pero si no te escucha, puedes llamarlo, buscar otros 2 testigos. 2 o 3 testigos, dice. Y si aún así la persona no te quiere escuchar, dilo a la comunidad. Era como una metodología que se utilizaba en las primeras comunidades cristianas. Bueno, hoy se puede completar con los aportes de la psicología, ¿no? Esta metodología, pero es un buen método este. Ante todo, no murmurar de la persona. No murmurar, no calumniar, evitar todo esto, eso está bien. Primer paso entonces, acercarnos a la persona con delicadeza, tratar de decirle, bueno, mira hermano, hermana, me parece que vas por mal camino, etcétera, etcétera. Segundo paso, con 2 o 3 testigos, otras personas más allegadas, personas a través que podrían ayudar, ¿no? Con prudencia siempre, etcétera, y después a la comunidad. Bueno, creo que el Evangelio nos da varias pautas para saber por dónde hay que ir en cuanto a ayudar a otros, a los que están descarriados en este caso, a que vuelvan al camino, a que retomen. Y acá es muy importante el lenguaje que utilizamos y el modo de acercarnos. Hay que cuidar mucho la modalidad y el lenguaje que utilizamos. Y a veces la metodología también. A veces es más
es más eficaz dejar planteada una pregunta que una afirmación contundente, así, no. Acostumbrémonos a dejar planteadas las preguntas, porque las preguntas siguen dando vuelta Sí. en el corazón del otro, en la mente del otro, y pueden ayudar muchísimo a la otra persona a que encuentre la respuesta o a que tome conciencia y pida ayuda. Y aquí ya estamos en un buen comienzo para un proceso de conversión, ¿no? Ya cuando la persona, porque se trata de eso, de que sea la persona la que pida ayuda y se deje ayudar. Bueno, Gracias. terminamos si te parece, con una bendición, Débora. Bien, no sé si querés dar algún aviso del próximo Bueno, este es encuentro. el próximo encuentro, es el último, el último sábado de septiembre, no sé acá qué día cae, el último sábado de septiembre. Terminamos entonces con este curso bíblico dedicado este año al Evangelio según San Mateo, y vamos a terminar con la pasión, muerte y resurrección de Jesús, nada más y nada menos. Así que bueno. Pero el año termina en diciembre, no en septiembre. ¿Por qué nos Sí, vas a dejar antes? Bueno, el tema es el siguiente, el problema soy yo, no son ustedes. Nosotros en octubre tenemos lo que llamamos capítulo provincial, ¿no es cierto? Se eligen, entonces yo no sé qué va a pasar, ¿no? Hay nuevas autoridades, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, por prudencia, este año hemos comenzado en febrero, no en marzo, hemos comenzado en mes y terminamos en septiembre. Ese es el motivo principal, para poder redondear, terminar, lo que no significa que terminamos de profundizar el Evangelio, ¿no? Siempre queda abierto. Es más, yo he pensado después grabar, tal vez no en encuentros así como estamos haciendo ahora, sino dejar grabados otros aspectos del Evangelio de Mateo, y para enviarles después el link para que ustedes puedan seguir profundizando. Eso siempre lo podemos hacer con estos medios, que realmente nos permiten continuar, ¿no? Así que bueno. Sí, ahí hay algunos que están preguntando, que se enteraron hace poquito de este curso, si pueden acceder a los anteriores. Sí, claro, está todo grabado, se los podemos Sí, hacer llegar, sí, le los podemos cursos mandar anteriores. exacto, lo que en inglés le llaman la playlist, ¿no? La lista donde están los links. Que nos escriban y se los hacemos llegar, porque están todos los links. Perfecto, sí. Salvo que lo pongas público en YouTube, como siempre te pedimos, y que, Sí, bueno, yo ya puse llegue a otros. público, ya hice público el curso del año pasado, el que está, el curso sobre el Evangelio según San Marcos. Ese ya es público, o sea, si Buenísimo. O ustedes sea, poniendo tu escriben en nombre internet, llegan, poniendo tu nombre exacto, llegan. ponen mi nombre o curso, lo van a encontrar. El que todavía no hice público es el primero, el que hice en 2021 sobre el Pentateuco, especialmente Éxodo y Génesis. Eso todavía no lo hice público porque quería revisarlo un poquito antes, ¿no? Y este, por supuesto, después que lo terminemos, también lo vamos a hacer público. Por ahora está en lo que se dice no listado, es decir, solamente para los participantes. Bien. Bueno, no se olviden de rezar por el equipo que los está acompañando, por Verónica, por Débora y por mí, y ahora les doy la bendición con muchísimo gusto. El Señor esté con ustedes. El Señor los bendiga y los proteja. Les muestre su rostro y tenga misericordia de ustedes. Amén. Vuelva su rostro hacia ustedes y les conceda la paz y la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y sus familiares y permanezca para siempre. Nos vemos la Amén. próxima. Dios los bendiga, Padre. Muchas gracias. Gracias. Gracias.